Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Javier Borrás, analista especializado en Asia. ¿Qué tal estás? Hola, encantado. Bueno, hoy vamos a hablar de la terrible situación que se está viviendo en China a consecuencia del COVID. Y claro, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿a qué es debido que se haya llegado a este terrible problema y este terrible colapso que se están viviendo allí? Bueno, se debe a que China durante varios años, desde que empezó la pandemia, tenía la llamada política de COVID cero, donde había un nivel de restricciones, de cerrazón respecto a otros países, etcétera, muy diferente a la del resto del mundo. Al principio, todos los países empezamos relativamente igual, se impusieron confinamientos, se cerraron fronteras, etcétera, pero a medida que pasaban los meses y a medida que salían nuevas vacunas, por ejemplo, las restricciones se van relajando. En cambio, China mantuvo restricciones fuertes, especialmente de entrada y de salida al exterior del país, hasta hace poco, hasta hace pocas semanas. Y la idea un poco era que, bueno, manteniendo estas restricciones, el nivel de costo de vidas humanas y de muertes que habrían en comparación con otros países sería menor. Entonces, todo eso funcionó relativamente bien hasta que hubo la variante Omicron, que es, bueno, que se transmitía mucho más fácilmente y era mucho menos controlable que las otras. Entonces, en este momento en que se extiende esta variante, las autoridades chinas empiezan a pensar en, bueno, que la política de COVID cero, pues como tal, ya no sirve. Se mantiene esta política durante meses porque en octubre pasado hay un evento político en China, el Congreso del Partido Comunista, que es el evento político más importante de China cada 5 años. Por tanto, no se querían relajar estas medidas en ese momento porque no se quería que hubiera inestabilidad o un aumento de casos en ese momento político en el que Xi Jinping, el presidente del país, buscaba ser reelegido. Y después de ese congreso, la idea era que las medidas se quitaran de manera gradual, pero por diferentes factores, eh, lo que pasa es que se quitan casi todas las medidas que habían anteriormente y se llega a esta situación en la que, bueno, aumentan muchísimo los casos y el país se ve en una situación completamente diferente a como había estado en las últimas semanas. Si quieres, ahora podríamos comentar un poco cuáles han sido las causas de que hubiera este giro en la política. Sí, también antes de que me cuentes eso un poco, también te quería preguntar si la tasa de vacunados no es la que se debería allí, porque creo que tampoco es lo que se debería, ¿no? Debería haber un porcentaje mayor de población vacunada. En general, la población general está bastante vacunada, es en torno a un 90%, por tanto, incluso más que en algunos países europeos. El problema, sobre todo, es la gente mayor de 65 años o de 80 años. El factor, yo creo que es el más importante, eh, es sobre todo el contexto, porque, bueno, a nivel europeo, en la mayoría de países del mundo, como se relajaron las medidas y las restricciones, la gente convivía normalmente con el virus y, por tanto, la gente mayor también convivía con él y, por tanto, estaban asustados respecto al hecho de coger el virus o verse infectados o acabar en un hospital. En China, sin embargo, como había la política de COVID cero, pues casi no circulaba. Por tanto, no habían casos y la gente mayor tenía muy poco miedo a coger el virus. Lo que tenían más miedo, por ejemplo, eran pues las noticias que les llegaban, como también nos llegaban a nosotros, de efectos secundarios de las vacunas, efectos a largo plazo. Por tanto, haciendo un balance, muchos de ellos decidían no vacunarse porque decían, bueno, como es muy improbable que coge el virus, pues no vale la pena. Entonces, sí, por parte del gobierno se hicieron más campañas de vacunación entre mayores, se llegó incluso a ofrecer dinero, pero bueno, muchos no daban el brazo a torcer y no querían vacunarse, y incluso ahora que han aumentado los casos, todavía hay gente mayor que dice, no, yo o me quedaré en casa o seguiré usando mascarilla, y así es la manera en que lo evito. Entonces, bueno, este era uno de los factores, y también por otro lado, aunque creo que es un factor menor comparado con esto, es que al principio, sobre todo las vacunas que se usaron, que eran de producción china, tenían menos efectividad que las occidentales. Entonces, bueno, ahora que se ha llegado a esta situación, tampoco, no tiene, o sea, muchos gobiernos europeos decían, por ejemplo, bueno, enviaremos vacunas
occidentales a China para que se vacunen. Pero claro, el 90% de la población ya está vacunada con una vacuna china, no les puedes poner además una vacuna extra. Entonces, bueno, pues se ha llegado a la situación en que, bueno, la mayoría de la población está vacunada con esta vacuna, que quizás es ligeramente menos efectiva, pero yo creo que el tema fundamental era, bueno, este rechazo de la gente mayor a vacunarse por el contexto en el que se encontraban. Y claro, ahora yendo a lo que me comentaste antes, ese giro político, ¿a qué se debía? Pues cuéntame un poco por qué ese giro tan drástico en la política. Yo creo que, bueno, esto lo hemos ido como viendo un poco a medida que se han desarrollado los hechos, pero hay diferentes factores, por ejemplo, no bastante, como he comentado antes, la idea era que todo se desarrollara de manera más gradual, pero entonces pasan diferentes cosas. Por ejemplo, hay las protestas contra la COVID-0 en China que vimos hace unos meses, donde buena parte de la población joven salió a manifestarse en contra de la política de la COVID-0, las restricciones también a la información sobre los casos y los problemas que había generado esta política. Por tanto, esto añade presión al gobierno y también también ofrece una justificación al gobierno de cara a relajar todavía más las medidas, porque desde el punto de vista de relajarlas gradualmente, si durante años habías defendido que el COVID era una enfermedad súper peligrosa, que la COVID-0 era súper necesaria, pues también necesitas, si cambias o si lo quieres ir quitando, necesitas argumentos a tu favor. Y un argumento que utilizaron es el de las protestas de la población. Por otro lado, parece que una vez pasó el Congreso, el gobierno dio información diferente y a veces incluso un poco contradictoria a los gobiernos locales chinos. Por ejemplo, por una parte se dijo, bueno, la política de COVID-0 es súper importante y se han de mantener. Y por otro lado se enviaba información de, no, hemos de empezar a quitarlo de manera gradual y, por ejemplo, quitemos parte de lo que estamos haciendo, otra no. Entonces, un poco los gobiernos locales interpretaron un poco como quisieron y como los gobiernos locales eran los que más presión recibían por parte de la población de reducir estas medidas, pues decidieron que en vez de tirar por el lado de más precaución y de no quitarlas de manera gradual, hacerlo de manera más rápida. Entonces, cuando ya un gobierno local lo quitaba, pues otros lo imitaban y hubo un poco un efecto cascada. Entonces ya hay un momento en el que si muchos gobiernos locales están aplicando medidas más laxas, el gobierno central tampoco puede tirar esto atrás y, bueno, de alguna manera ratifica lo que los gobiernos locales ya han hecho y se llega a esta situación en el que, bueno, las medidas desaparecen de manera muy rápida. Y finalmente también hay una parte un poco más epidemiológica, que es, bueno, si se entra un poco en esta lógica, la idea pues quizá puede ser que si se pasa una ola grande pero una ola rápida, podemos, bueno, y hay una suficiente infraestructura para poder contener los casos de graves y de fallecidos, pues se podrá llegar a la normalidad más fácilmente y el país podrá volver a la normalidad más fácilmente, la economía volverá a funcionar, China podrá salir de la recesión económica en la que está y todo podrá llegar un poco más a la normalidad. Pero claro, yo creo que todo esto no estaba exactamente planificado, porque si no, se habría reforzado mucho más la infraestructura sanitaria y no se llegaría a la situación que vemos ahora de, por ejemplo, muchos hospitales que estaban colapsados, muchas farmacias que no tenían algunos medicamentos básicos, etcétera. Por tanto, ha sido una situación en parte que, bueno, se planificaba que se iban a reducir medidas, pero a la vez caótica porque, bueno, como he comentado, desaparecieron demasiado rápido y antes de lo que el gobierno central, bueno, tenía en mente y tenía preparado. Claro, es que aquí en España estamos tranquilamente, pero es que allí se han visto colapsados todos los medios, se han quedado hasta sin gente que podría conducir las ambulancias. He leído alguna noticia, los hospitales llenos. Lo que tú has dicho, ¿no? Al final se tenían unas ideas pensadas, pero al final lo que ha ocurrido les ha traspasado a las autoridades. Sí, un poco, bueno, en China lo que a mí me da la sensación es que se repiten cosas que nos pasaron a nosotros, pero quizá años o meses más tarde. Por ejemplo, las protestas
también vimos protestas contra las restricciones por la COVID o en otros países, por ejemplo, contra la vacunación, pero es que ahora nos suena como una cosa del pasado. Y, por ejemplo, lo de los hospitales llenos, aumentos de casos y tal, pues también es algo que nos pasa a nosotros, pero, digamos, pasó hace meses. Entonces, bueno, sí, vemos esta situación en que no había la infraestructura sanitaria suficiente y bueno, claro, y también nos impacta porque mientras que, por ejemplo, en el caso europeo, todas estas infecciones, casos graves, mortalidad y tal, fue todo un poco más espaciado en el tiempo, en China todo ha venido de golpe. Entonces es probable que todo pase más rápido, pero sí que es verdad que todo también, todo lo malo, todos los graves, fallecidos, etcétera, pasan todos muy de golpe. Pero es verdad también que si, bueno, había pronósticos, por ejemplo, comentabas antes la cifra de muertos que se ha dado, y también había pronósticos que no eran del gobierno chino, sino que eran de organismos externos al país, que auguraban un millón de fallecidos o 2 millones de fallecidos. Y en todo caso, si se producieran estos fallecidos, el número de muertos por cada 100.000 habitantes por COVID, igualmente, si se produjera 1 millón de muertos, sería el equivalente a lo que ha habido si no recuerdo mal, en Suecia, 2 millones en el caso sería el equivalente a lo que ha habido en Suiza, y aún quedaría lejos de los muertos por cada 100.000 habitantes, por ejemplo, de España, quedaría bastante lejos, y en el caso de Estados Unidos, se necesitaría que en China hubiera 4 millones de fallecidos. Entonces, claro, o sea, a nosotros nos impacta porque vemos que está pasando mucho más tarde y está pasando una cosa que ya nos había pasado a nosotros y está pasando todo de golpe, pero también es verdad que una vez pasado todo esto y viendo un poco cuántos casos habrán y qué estadísticas se pueden hacer desde el exterior, no las del gobierno chino, sino analizándolo desde el exterior, al final también se ha de ver a largo plazo dónde ha habido un caso de muertos peor, si en el caso de China, con su política de COVID-0, y este caso de quitar la política de golpe, o en el caso, por ejemplo, de países occidentales, otros países, de todo irlo quitando de manera gradual. Entonces, bueno, esta como perspectiva a largo plazo también ha de ser comparada, pero claro, esto es solo analizándolo desde el punto de vista de los fallecidos. Si lo miramos desde el punto de vista económico, sumamos otros factores como salud mental, etcétera, pues entonces quizá la perspectiva sería diferente. Pero yo creo que cuando pase todo esto también tenemos que hacer un poco este análisis más global para ver qué modelos funcionaron mejor o funcionaron peor. Porque también es verdad que China ahora está abriendo el país cuando ya se conoce más el virus, un 90% de la población estaba vacunada. Claro, cuando se abrió en otros países no habían estas condiciones. También es verdad que China lo ha abierto cuando una mayoría de su población, la inmensa mayoría de la población, no tiene resistencia, digamos, al virus por haberlo pasado, porque casi nadie lo había pasado en el país. En cambio, sí que es verdad que esto, en el caso europeo, nos ha podido ayudar más porque sí que la población la ha ido pasando y todo, controlaba más el número de infectados y no llegábamos a las cifras descabelladas de infectados que ahora se ven en el país, cuando hay momentos en que, bueno, ciudades chinas importantes, más de la mitad de la población pues se ha infectado. Entonces, claro, es un caso distinto y es un análisis también distinto el que creo que tenemos que hacer. Claro, la OMS ha dicho que sería bueno, que sería hacer en el resto de países, en transporte público uso la mascarilla y también en interiores, debido a la que hay, porque aunque no haya una alerta mundial, pero sí que el virus sigue estando ahí, todavía puede ser peligroso y puede llegar una variante que no se espere, que no se pueda controlar, pero aunque sea muy difícil, pero bueno, todavía ahí está. Y también la OMS ha dicho que no sé si tú estás de acuerdo, que la cifra de muertos, de fallecidos que ofrece China es muy baja con la que pudiera haber en realidad. ¿Crees que eso es cierto? Sí, es que bueno, también es que es muy difícil saberlo desde el exterior porque al final lo que nos llega es un poco, o al menos los que seguimos el tema de China, pues por un lado nos llega las cifras del gobierno chino, por otro lado
los casos de graves o fallecidos de familiares o amigos de conocidos nuestros, que también es algo que al final es difícil extrapolar porque puede ser anecdótico lo que nos llegue a nosotros y lo que le llegue al resto del mundo. Y por otro lado, pues lo que periodistas, ciudadanos chinos van colgando en redes sociales de lo que, yo que sé, de lo que les ha pasado a sus familiares, lo que se encuentran en hospitales. Por tanto, bueno, es difícil valorarlo desde el exterior. Sí que es verdad que en cuanto a infecciones, no sé en cuanto a muertos o casos graves, porque eso es más difícil de calcular, pero en cuanto a infecciones, sí que es verdad que yo, con toda la gente que conozco, que sigo en redes sociales, etcétera, es que muy poca que conozca que no se infectara en esta ola. Que eso es algo curioso porque en cambio en Europa pues teníamos amigos, conocidos que, bueno, se iban infectando, había momentos en que más, momentos en que menos, pero no recuerdo en ningún momento que casi todo el mundo estuviera infectado de golpe. En cambio en China sí que ha pasado, sobre todo por eso, porque no había una inmunidad natural anterior y, bueno, las vacunas protegían respecto a los síntomas más graves en muchos casos, pero no en cuanto al hecho de poderse infectar del virus. Entonces mucha gente lo está pasando y bueno, eso no es difícil saber los otros datos porque todo lo que podemos ver al final es un poco anecdótico y sí que es verdad que quizá al cabo de semanas, meses o incluso años, cuando se consigan más datos, pues quizá se pueden hacer modelos epidemiológicos que arrojen un poco más de certeza respecto a lo que está pasando. Y también es verdad que, bueno, tenemos que ver cómo cuenta los datos el gobierno chino, que eso también ha sido una polémica en muchos países, de cuándo lo contabas como un fallecido por COVID, cuándo no. Entonces también es estar de acuerdo en cómo se valora, en cuál es el criterio que se utiliza. Son diferentes factores a tener en cuenta. Pero yo no creo que nadie ahora mismo sea capaz de ofrecer una cifra certera. Y Ni claro, el propio gobierno chino, creo, ¿eh? Ni creo que tengan toda la información debido a todo este caos que se ha generado, que tengan toda la información clara y el número claro ellos mismos. Lo que no sé si ya ha llegado el pico alto, todavía se esperan semanas muy difíciles. Al menos respecto a la ola que se vio, yo creo que sí que se ha llegado al pico, al menos claro, yo esto lo puedo pensar un poco desde el punto de vista más anecdótico, porque sí que hay muchas ciudades grandes, en Shanghái, en Pekín, por ejemplo, Pekín es un caso significativo porque llegó el virus, se quitaron todas las medidas y aunque se quitaron todas las medidas, de golpe en el momento en que se quitan las medidas no hay gente en las calles, ni hay gente en los restaurantes, ni hay gente en los centros comerciales. ¿Por qué? Porque toda la gente de golpe tenía miedo de coger el virus, porque decían, bueno, es que ahora todo el mundo se puede mover, nadie lo está controlando, pero tengo miedo de infectarme. Al final, muchos de ellos, la mayoría de la gente se acabó infectando igualmente y al cabo de 2 semanas ves que bueno, vuelven a haber coches en las carreteras, los restaurantes se vuelven a llenar, los centros comerciales se vuelven a llenar, por tanto, esta vuelta a la normalidad es un síntoma de que, bueno, de que mucha gente ya ha pasado el virus, ya no tiene miedo a cogerlo, por tanto, vuelve a hacer vida normal. Entonces, esto creo que se ha pasado. Y ahora, un poco el tema del que la gente está pendiente es el Año Nuevo chino, porque mucha gente vuelve a su pueblo de origen, vuelve a zonas rurales, que quizá no han tenido tantos casos de infección en las zonas rurales comparado con las grandes ciudades. Y en las zonas rurales pues vive más gente mayor, el sistema sanitario no es tan bueno como en las ciudades. Por tanto, se habrá de ver si se genera una nueva ola por todo este movimiento de gente a las zonas rurales, porque tampoco sabemos exactamente qué grado de infecciones ha habido en las zonas rurales y si ya hay un poco más de inmunidad natural y si la población mayor en esas zonas o la población en general rural puede estar mejor o peor preparada respecto a esta nueva ola. Por tanto, es una cosa nueva que tendremos que observar. Pero yo creo que de la primera ola sí que se ha pasado este pico de infecciones, sobre todo porque se ve más normalidad en las ciudades y no se ve este temor entre la población que habíamos visto al principio. Y claro, la última pregunta que te quiero hacer es,
Claro, en Europa se están tomando medidas más estrictas con los viajeros que viajan, que llegan desde China, ¿no? Mm. Con controles por el miedo que ha surgido. Sí, yo creo que yo no, desde el punto de vista epidemiológico, yo no sé si estoy de acuerdo demasiado con la decisión, porque es verdad que hubo otros momentos de la pandemia en que, por ejemplo, había un nivel muy alto de casos en Estados Unidos y no se hacían restricciones. Yo creo que es una decisión en parte política de, bueno, China ha estado restringiendo la entrada de ciudadanos europeos, por ejemplo, durante años con todo el tema de la pandemia, pues ahora un poco desde Europa se devuelve un poco las restricciones que se han hecho. Pero, y también se argumenta el tema de las variantes, pero es verdad que tú puedes hacer un control de variantes cuando entre la gente y no necesariamente imponer restricciones a la entrada, sino irlo controlando. Eso se sigue haciendo en muchos países. Se podría hacer un poco más con el tema de la llegada desde China, pero tampoco tenemos señales de que haya una nueva variante y muchos países, e incluso muchos de los países regionales alrededor de China, que es donde han ido más chinos, por ejemplo, Japón, Corea del Sur, Tailandia, etcétera, países están haciendo controles. Por tanto, yo lo veo una cosa más desde el punto de vista político de, bueno, también es verdad que en muchos países al principio de la pandemia pues no tomaron medidas de restricción de la gente que venía desde China, entonces también tienen un poco miedo de que si no las toman ahora, pues los ciudadanos puedan considerar que no se están preocupando por el tema, que no son suficientemente duros respecto a China, etcétera. Entonces, bueno, desde el punto de vista electoral, pues consideran que es mejor tomar estas restricciones, aunque tampoco tenga exactamente mucho sentido sanitario, porque hay países donde sigue circulando mucho el virus y no se ponen estas medidas, pero sí que desde el punto de vista de los electores, pues tienen miedos de que la gente lo vea como, bueno, se repetirá lo mismo que pasó en Wuhan, porque nuestros gobiernos no están tomando suficientemente medidas. Por tanto, para curarse un poco en salud, pues ponen estas restricciones. Y bueno, desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de la imagen, pues o sea, que se acaban curando en salud y tampoco, como ahora mismo las relaciones con China no son especialmente buenas, tampoco supone una fuerte crisis diplomática y también lo puedes argumentar desde el punto de vista de que China todavía está imponiendo restricciones a la entrada de los ciudadanos europeos, por tanto, queda equilibrado desde este punto de vista diplomático. Pues bueno, Javier, no sé si quieres añadir alguna cosa más, si no, muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo. No, yo creo que hemos cubierto bastante todos Mm. los temas y bueno, muchas gracias por invitarme. No, nada, gracias a ti, desearte mucha suerte, espero volver a charlar contigo en un tiempo y nada, un abrazo y lo dicho, muchísimas gracias. Bueno, y mucha suerte a ti con el canal también. Un abrazo.